Bueno, a propósito de las conversaciones que hemos tenido por este medio con las personas en Argentina, tengo frente a mí una lista de algunas preguntas que han surgido de esas conversaciones y me gustaría hacer un intento de responderlas, porque las preguntas son interesantes y tienen una cierta ironía, además, que es grata. La primera de las cuestiones dice así: de una forma comprensible, ¿podría usted decirnos qué es la biología del conocer? Y ya la introducción es más interesante, es tan interesante como la pregunta, porque alude a mi habilidad de decir cosas comprensibles, que a mí me hace dudar a veces. Yo tengo las mismas dudas que quien planteó la pregunta. La biología del conocer puede uno describirla con una fórmula, digamos, simple. Es, uno podría decir así: es una explicación biológica sobre el origen del, del observador y el lenguaje como fenómeno biológico. Y lo relevante que tiene esto es que es hecho por un observador que está haciendo explicaciones en un ámbito particular del explicar qué es la biología. Y la pretensión es explicar cómo se origina esa situación, cómo se origina la situación del observar, cómo puede surgir y qué consecuencias tiene, porque si yo sé o puedo decir algo sobre cómo eso surge, también entiendo de una manera profunda la situación ontológica en la que está el que se halla en esa posición, este observador. Y también entonces conozco algo sobre los límites de su existencia y sobre la naturaleza más fenomenológica y también ontológica de su existencia. Ahora, esta explicación no es una explicación ni en la filosofía, ni en la religión, ni en la política, es una explicación en la biología. Y tiene que ver con entender el lenguaje fundamentalmente, qué tipo de fenómeno es el lenguaje, cómo se origina, cómo puede originarse y qué ocurre una vez que el lenguaje ha surgido y por tanto tenemos seres vivos operando en esta dimensión de encuentro estructural con otros que el lenguaje es. Yo no sé si eso es comprensible o no, pero es lo que podría decir de una manera sucinta. Hay otra pregunta aquí: ¿cuál sería el aporte que puede hacer la biología del conocer a la producción del coach ontológico? Bueno, yo creo que no es distinto que el aporte que la biología del conocer puede hacer a cualquier persona que esté interesada en entender, particularmente en entender lo humano. Hay muchas maneras de entender lo humano, hay muchos entendimientos que son posibles. Y este es uno que, siendo uno más, es particular, en tanto explica lo humano desde su origen en el contexto de la biología. Y por tanto dice cosas que son ontológicamente, si es que en la medida en que uno considera que esta explicación es legítima o la acepta, porque podría no aceptarla, por cierto. Yo sí puedo decir responsablemente que es una explicación legítima en la biología. Entonces, si uno se para desde ahí, entonces entiende cuestiones, digamos, es mejor saber que no saber, tiene un alcance sobre el quehacer con lo humano que no es trivial, que tiene que ver con entender el fundamento de lo humano en su origen, en el modo en que se origina. Y bueno, los coaches ontológicos, de la misma manera que cualquier otra persona que tenga interés en operar, en hacer cosas con otras personas, en el ámbito de lo humano, va a encontrar en esto herramientas de reflexión, de entendimiento, de apoyo. Y hay otra pregunta que
es tan difícil de responder al mismo tiempo que es tan atractiva. Dice, ¿qué aspectos corporales se involucran al momento del conocer? Porque eso supone que el conocer y la corporalidad son cosas diferentes. Requiere contestar la pregunta ¿qué es el conocer? ¿Y qué es la corporalidad? Si es que estas dos cuestiones pueden separarse, y si son separables, ¿de qué manera se juntan? Yo creo que yo preferiría no responder a esa pregunta porque yo creo que la pregunta puede plantearse de otra manera y no de esa manera dicotómica. Desde luego que hay corporalidad, que el fenómeno del conocer involucra una corporalidad, pero esa relación no es dicotómica, es una relación generativa. Y entender eso es parte de lo que vamos a discutir en el curso. Que no es nada esotérico por lo demás, permítanme que le diga a las personas que oigan esto, ni tampoco una cosa que es, la explicación no tiene que ser, nos vamos a mover en términos estrictamente operacionales todo el rato, no vamos a estar hablando ni de fuerzas, ni de presiones, ni de energías, ni de entelequias, ni de cuestiones suprahumanas. Vamos a estar hablando de cuestiones estructurales y operacionales todo el tiempo. Pero hay que saber entender eso. Hay que pararse en modo adecuado para poder entenderlo. Y eso es lo que se logra con el curso. El curso no, en términos más generales, uno no pretende, digamos, leer a los otros las verdades sagradas que están escritas con letras de oro en el libro del conocimiento. Es al revés. La idea es ayudar a los otros no solo a leer por sí mismos, sino que a escribir su propio libro eventualmente. En este ámbito, en este dominio. Así que supongo que así, creo, no sé si respondí. Podría haber dicho ironía yo también, pero estoy tratando de no hacerlo, por lo menos por este rato. Entonces, muchas gracias por escucharme.